Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Atención a este dato. En 1994, la deuda pública por habitante en España, rondaba los 6.300 euros. Hoy está casi en 35.000. Se ha multiplicado por 2,5. Hablamos de euros constantes, ¿eh? Hoy vamos a hacer un análisis a fondo, pero no solo de las cifras, que marean, sino de quién está detrás. ¿Quién o quiénes? Exacto. Porque esto, no es un fenómeno meteorológico. Es el resultado de decisiones políticas, acumuladas. Tenemos aquí un análisis muy detallado sobre la deuda española, sus responsables políticos, y vamos a ver cómo se reparte el pastel entre las distintas administraciones. Estado, comunidades, ayuntamientos, la seguridad social. Todos los niveles. La misión es entender un poco las dinámicas, las responsabilidades, las decisiones que nos han traído hasta aquí. Vale. Pues vamos a desgranar esto. Me parece fundamental empezar así, porque la deuda pública no es un ente abstracto que crece por sí solo. Detrás de cada euro hay una elección, una gestión, una prioridad política. Y lo interesante de estos datos es ver eso, cómo esas decisiones a distintos niveles, local, autonómico, central, pues se van entrelazando. Y explican la foto final. Justo. Explican el panorama que tenemos hoy. Pues empecemos por abajo, por la base, los ayuntamientos. Y aquí el material que estamos viendo nos da una primera sorpresa. O bueno, al menos rompe una idea que quizás teníamos. ¿Sí? ¿En qué sentido? Su peso en el total de la deuda es bastante modesto, muy modesto de hecho. Se ha mantenido súper estable, siempre ahí entre el 1 y el 1,5% del total. Vaya. Hablamos de unos 23.000 millones de euros ahora mismo. Que no es poco dinero en absoluto, pero claro, comparado con el volumen total, es una porción pequeña, ¿sí? Claro. Y el análisis sugiere una interpretación interesante. A ver, es que los ayuntamientos, en general, han sido más responsables fiscalmente. O es que quizá han estado sometidos a un control externo más fuerte. Sobre todo después de algunos casos sonados en la crisis, ¿no? El texto apunta a una mezcla, probablemente. Puede haber, sí, una mayor disciplina por la cercanía al ciudadano, pero también es verdad que mecanismos como la regla de gasto o los planes de ajuste pues han tenido su impacto. Lo relevante es el contraste con otros niveles de la administración. De hecho, el análisis se pregunta, ¿qué habría pasado si la administración central hubiera seguido una pauta parecida a la de los ayuntamientos? La foto sería muy distinta, claro. Muy, muy distinta. Una disciplina local. Entonces ya sea autoimpuesta o, inducida desde fuera, que parece que ha funcionado, en agregado. Bien, pues subamos un escalón. Comunidades autónomas. Aquí sí. Aquí el escenario cambia radicalmente, según el análisis. Antes de 2001 su peso era, relativamente bajo, por debajo del 10%. Era una participación mucho más pequeña, ¿sí? Pero llega la crisis de 2008. Y actúa como un acelerador, pero brutal. Aquí es donde la cosa de verdad se pone interesante. El punto de inflexión. Totalmente. La deuda autonómica empieza a escalar posiciones. Supera el 17% del total en plena crisis. Luego rebasa el 20% solo 5 años después. Y, desde entonces no se ha bajado de esa horquilla. 20-25% del total de la deuda pública española. ¿Que traducido a euros? Pues el verano pasado eran ya 343.000 millones de euros. Buf, una cifra enorme. Y además muy desigual. Muy desigual, efectivamente. El material destaca casos, por ejemplo, Cataluña. Casi 90.000 millones, que eso es cerca del 30% de su PIB. Casi un tercio de su economía. O la Comunidad Valenciana, que supera los 60.000 millones. Eso es casi el 40% de su PIB. ¿Cómo interpreta el análisis esta explosión? ¿Por qué este salto tan grande en las SA? Lo enmarca en varias dinámicas que, confluyen. Primero, la propia descentralización de competencias. Lógico, ¿no? Trasladas gasto y necesitas financiación. Claro. Segundo, los modelos de financiación autonómica. Sus insuficiencias, sus desajustes, que a veces no cubren bien el gasto o no incentivan la corresponsabilidad fiscal como deberían. Ya. Y tercero, pues la propia capacidad de cada comunidad para generar ingresos, que es muy dispar.
La crisis de 2008 lo que hizo fue destapar y agravar todas estas tensiones que ya estaban ahí, latentes, en el modelo territorial. Tensiones fiscales sobre todo. Exacto, en su vertiente fiscal. Entendido. Tenemos ayuntamientos contenidos, CCAs cuya deuda se dispara tras la crisis. Sigamos subiendo. ¿Qué pasa con los organismos de la Administración Central? Los OAZ. Hablamos de entidades como el SEPE, el INE, la EMET, y uno que fue clave, el FROB. Ajá, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. El famoso FROB, sí, protagonista absoluto en el rescate financiero. Pues estos OAZ, según los datos del análisis, eran actores, digamos, secundarios durante muchos años. Hasta 2010, su deuda acumulada pues apenas llegaba a 9.000 millones. Una cifra menor. Pero, de nuevo, la crisis financiera lo cambia todo. Las comunidades autónomas, algunos ayuntamientos, de repente se encuentran con los mercados de deuda cerrados. No pueden financiarse. Y el Estado tuvo que buscar una vía, claro. Una forma de canalizarles liquidez. Ahí está la clave. Se crean mecanismos extraordinarios. El FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica, el Plan de Pago a Proveedores, y además estaba el FROB para los bancos. El análisis explica que estos fondos se canalizaron en gran medida a través de estos organismos, de los OAG. Ah, interesante. La consecuencia, pues que su deuda se catapultó. Hablamos de más de 200.000 millones de euros en el bienio 2013-2014. Vaya tela. Fue una solución de emergencia, entonces, para centralizar la respuesta a una crisis de financiación territorial y bancaria muy, muy grave. El Estado, a través de ellos, asumió el papel de prestamista de último recurso, absorbió el riesgo, básicamente. Exacto. Y una vez que pasó lo peor, digamos, con la amortización de parte de esos mecanismos, la digestión de los rescates bancarios, pues la deuda de estos OAG ha vuelto a cifras mucho más modestas. Ha vuelto a la normalidad, por así decir. Sí, unos 35.000 millones ahora, más o menos en línea con su peso histórico. El análisis de este episodio es interesante, porque muestra cómo se usaron organismos instrumentales para una operación masiva y temporal y, bueno, plantea preguntas sobre si era lo más adecuado, la transparencia, cómo se imputa esa deuda mientras dura. Fue pragmático, quizás. Pragmatismo financiero, sí, pero complejo. Llegamos ahora a una pieza que, tiene miga. La seguridad social. Y aquí el análisis destaca algo muy llamativo. Una estabilidad en su deuda, que duró casi 2 décadas. Ah, sí. Sí. Existía un préstamo histórico del Estado que se iba refinanciando, año tras año. Y eso mantenía la deuda oficial de la Seguridad Social en unos 17.000, 18.000 millones, durante 20 años. O sea, estable. Muy estable. Los déficits anuales se cubrían con la famosa hucha de las pensiones, el fondo de reserva, o con transferencias directas del Estado, pero sin que eso aumentara la deuda formal de la Seguridad Social. Un equilibrio que funcionó mientras hubo hucha, mientras el fondo de reserva tuvo músculo. Justo. El punto de inflexión, según el análisis, es junio de 2017. Se agota el fondo de reserva, caput. Y ahí cambia la película. Cambia por completo. Para poder pagar, sobre todo las extras de las pensiones, se activa un nuevo mecanismo. Préstamos extraordinarios del Estado a la Seguridad Social. Ah, los famosos préstamos. Esos mismos. Hablamos de 10.000, 15.000 millones al año. Lo que empezó como algo puntual, o eso parecía, se ha convertido en la norma, año tras año. Y el efecto en las cifras de deuda de la Seguridad Social es brutal. Pasamos de esa media histórica de 17.700 millones durante 20 años a superar los 41.000 millones en noviembre de 2018. ¡Wow! Luego, rebasar los 85.000 millones solo 2 años después. Y la proyección que maneja este análisis para agosto de 2025 es de 126.173 millones. ¡Madre mía! Se multiplica por 7 en menos de 10 años. Y aquí es donde el análisis que estamos comentando se pone crítico, ¿verdad? Sí. Interpreta esta escalada no como algo casual, sino como una manifestación de lo que llama incapacidad política. Incapacidad para abordar la reforma estructural del sistema de pensiones, su sostenibilidad a largo plazo. Vamos, que ante el agotamiento del fondo de reserva, en lugar de reformas de calado en ingresos, en gastos, en lo que fuera, pues se optó por este sistema de préstamos del Estado. Una huida hacia adelante, quizás. Según el texto, sí. Un sistema que traslada el problema al futuro en forma de más y más deuda acumulada. Es fascinante, ¿eh? Como un pilar del estado de bienestar, tan estable en sus cuentas formales durante décadas, entra en esta espiral.
por falta de adaptación según esta perspectiva, claro. Y este mecanismo de préstamos nos lleva directos a otra partida, que suene muy técnica, pero que el análisis dice que es clave. La consolidación. ¿Qué es esto exactamente? A ver, explicado fácil. Es una partida de ajuste. Sirve para eliminar la deuda que las distintas administraciones públicas tienen entre sí. Deuda interna. Eso es. Si el Estado le presta dinero a la Seguridad Social, esa cantidad es deuda para la Seguridad Social, pero es un activo, un derecho de cobro para el Estado. Para calcular la deuda total de España frente a terceros, mercados, otros países, tienes que quitar esas operaciones internas, netearlas. Vale, entendido. Pues bien, el análisis subraya que el saldo de esta partida de la consolidación se ha multiplicado por 3 desde 2001. Y la causa principal es... La acumulación de esos préstamos del Estado a la Seguridad Social. Exacto. Préstamos que no se devuelven, que se van acumulando y que hay que eliminar en el cálculo global. Es un punto técnico, pero tiene mucha miga, como decías antes. Refleja una decisión política muy clara. En vez de cubrir el déficit de la Seguridad Social con una transferencia directa desde los presupuestos generales del Estado... Que sería lo transparente, ¿no? Mostraría el coste real cada año. Exacto. Eso haría aflorar el coste real anual de forma transparente en las cuentas públicas. Pues en vez de eso, se elige la fórmula del préstamo. En la práctica, ¿qué pasa? Que el Tesoro Público se endeuda en los mercados, pide dinero prestado y luego se lo presta a la Tesorería de la Seguridad Social. Es un circuito interno. Y el análisis es bastante duro con esto, ¿no? Sí, lo califica de operativa altamente irregular. Aunque sea legal contablemente, ¿eh? Pero sugiere que esta preferencia por el préstamo interno podría deberse a dos cosas, o a una mezcla. Por un lado, quizá dificultades para colocar tanta deuda en los mercados si el déficit oficial fuera mayor. O sea, un límite práctico. Podría ser. Y por otro, una posible aversión política. No querer reflejar el coste real estructural del sistema de pensiones directamente en la cifra de déficit presupuestario de cada año. Maquillaje contable dicho rápido. Bueno, el texto habla de ingeniería contable. Abre un debate importante sobre transparencia fiscal, desde luego. Hemos recorrido ayuntamientos, comunidades, organismos centrales, seguridad social hasta la consolidación. Pero nos falta el actor principal, el que soporta el grueso de la carga. ¿El Estado? La administración central propiamente dicha. Efectivamente, históricamente ya era el gran protagonista. En los primeros 26 años de la serie que analiza el material, el Estado asumía el 82% de toda la deuda pública española. Sin duda, siempre ha sido el titular de la mayor parte del pasivo. El responsable último, en cierto modo. Pero es que la tendencia reciente, según muestra este análisis, es que su peso relativo sea todavía mayor. En los últimos 7 u 8 años, su proporción ha subido hasta el 88%. Y en los últimos 19 meses que cubre el estudio, supera el 90%. O sea que la concentración de la deuda en el Estado central se ha acentuado. Muchísimo. Y en este punto, el análisis introduce un factor externo que considera clave. Clave para entender cómo ha sido posible este crecimiento tan masivo del endeudamiento del Estado en los últimos años. ¿Cuál? La política monetaria del Banco Central Europeo, el BCE. El texto es bastante contundente, la califica de hiperexpansiva y dice que mantuvo tipos de interés irresponsablemente bajos, sobre todo cuando la inflación ya superaba el objetivo del 2%. O sea, crítica al BCE. Sí, según la fuente, esta política del BCE ha sido un soporte fundamental, indispensable. Ha permitido al Estado español y a otros endeudarse en volúmenes gigantescos a costes financieros, históricamente bajos, casi regalados en algunos momentos. Un facilitador clave, entonces. Un facilitador masivo, según esta interpretación. Bien, pues hemos desmontado la maquinaria de la deuda pieza por pieza. Siguiendo este análisis, si tuviéramos que sintetizar, ¿qué nos llevamos de este examen a fondo? ¿Cuál es la idea principal? Yo creo que la idea clave que transmite el texto es que la deuda pública no es solo un número en una pantalla. Es el resultado tangible de décadas de decisiones políticas. Es el reflejo de cómo se ha configurado el reparto de poder y de recursos entre los distintos niveles del Estado. Y también de una cierta cultura institucional, digamos, a la hora de afrontar los desequilibrios financieros. O sea, no es algo inevitable. Es el producto de elecciones acumuladas. Exacto. No es un destino, es una trayectoria construida. Y por tanto, la solución
si la hay, también pasa por elecciones políticas. Precisamente, la conclusión que se desprende del análisis es que la sostenibilidad fiscal a largo plazo, no solo depende de controlar el gasto, que también, sino de diseñar mecanismos de financiación que sean transparentes, que sean equitativos entre territorios y, ojo, muy importante, entre generaciones. Que no paguen siempre los mismos o los que vienen detrás. Algo así, equidad intergeneracional. El análisis termina con una advertencia bastante clara, me ha parecido leer. Sí, lanza un aviso sobre los riesgos de confiar demasiado en lo que llama ingeniería contable, como estos préstamos internos a la seguridad social que comentábamos. O en la ayuda del BCE. O en la ayuda eterna, dice el texto, de condiciones monetarias superfavorables por parte del BCE. Advierte que estas estrategias pueden aliviar la presión a corto plazo, claro, pueden evitar ajustes bruscos, pero que en el fondo no solucionan los problemas estructurales que hay debajo. Simplemente posponen decisiones difíciles, posponen reformas necesarias que, según el texto, una sociedad madura debería afrontar de frente. La clásica estrategia de patear la lata hacia adelante. Exactamente eso. Es una forma gráfica de decirlo. Una reflexión final potente, la verdad, la que deja el análisis. Y nos deja flotando una pregunta incómoda, ¿no? Casi un ejercicio para pensar después. Si esa dependencia de mecanismos como los préstamos internos a la seguridad social o de esas condiciones monetarias tan favorables del BCE, si eso se redujera de golpe o desapareciera, ¿qué pasaría? Pues eso. ¿Con qué margen de maniobra real se encontraría la economía española? ¿Qué tipo de reformas estructurales, de esas que quizás se han ido aplazando gracias a estos parches, se volverían entonces ineludibles, urgentes? ¿Y la pregunta del millón? Y la pregunta del millón, ¿existiría la capacidad o la voluntad política para afrontarlas sin caer otra vez en soluciones temporales o en más ingeniería financiera? Es la gran incógnita sobre la resiliencia real del sistema si cambia el escenario. Ahí queda eso. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.